Hola hermanos, muy buenos días. Es una eh, bendición, como siempre, el poder leer su palabra, el poder estudiarla y ahora en estos devocionales. La verdad es que es muy bonito el poder meterse y poder buscar qué es lo que la palabra de Dios nos dice para nuestro día a día. Y en esta mañana el tema es de Deuteronomio 6, del versículo 10 al 25. Ama a Dios con todo tu ser. Y es muy bonito leer todo el capítulo de Deuteronomio, porque Moisés una vez más resalta la importancia de la obediencia a las leyes de Jehová. Esta repetición que nosotros vemos del capítulo 5 y ahora sirve para enfatizar la importancia de lo que Moisés propone, enseñar a Israel que tiene que aprender las leyes y los decretos que Jehová había dado para regular la vida comunitaria del pueblo de Israel. Al entrar a la tierra de Canaán, Israel tendría que observar todos estos decretos recibidos en el monte Sinaí y aprender a temer a Jehová, como lo dice el versículo 2. El temor de Jehová produce la obediencia y esa obediencia produce bienestar a todos ellos en comunidad y en lo individual, pero su obediencia a las demandas del pacto es lo que realmente iba a prolongar su vida en la tierra y el pueblo crecería en número además. A mí me encanta la expresión cuando nosotros estamos leyendo en el versículo 3 y si recordamos tantito, cuando dice la expresión de que la tierra donde fluye leche y miel. Y esta aparece en diferentes ocasiones cuando lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 11, en el capítulo 26 y en el capítulo 27 y en el capítulo 31. Y esto lo hace, lo repite para señalar la fertilidad de la tierra que Jehová había dado a Israel, la gran bendición que el pueblo había recibido en las manos de su Dios. Y fíjense qué bonito porque la dádiva de la tierra de Canaán es una vívida demostración de la fidelidad de Dios de cumplir su promesa a los patriarcas. Y sirve también para motivar a Israel a obedecer a Jehová. Y está hablando de un gran mandamiento. Del 4 al 9 dice las palabras del versículo 4 contienen la confesión de fe más importante de todo el judaísmo y es lo que se conoce como la confesión de Shema, un nombre derivado de la palabra hebrea que se traduce al castellano por escuchar o al español. Esta confesión de fe completada, si nosotros la leemos en el capítulo 11 del versículo 13 al 21 o en números también del capítulo 15 del versículo 37 al 41, era recitada diariamente en el culto a Jehová y representa la confesión de fe de un judío piadoso. Escucha Israel es un llamado solemne a la congregación de Israel para adorar a Jehová. Esta misma declaración aparece en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 9. Y son exhortaciones que Moisés está haciendo a Israel. El Shema tiene 4 palabras en hebreo y puede traducirse en diversas maneras en castellano. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Y la verdad es que la primera está enfatizando la unicidad de Jehová. Jehová no tiene una asamblea de dioses, ¿verdad? Como algunas personas pueden pensar. Y cada uno, más bien como Baal está representado por muchos Baales y esos muchos Baales están asociados con una ubicación específica. Pero Jehová no. Jehová es uno solo y él tiene que ser el único Dios en la adoración y en la vida total de Israel, así como en la de nosotros. En la segunda traducción se acepta también la existencia de otros dioses, pero enfatiza que solamente Jehová puede ser el Dios de Israel. Bueno, ellos tenían muchos dioses, pero solo el Dios de Israel era el Dios verdadero.
La adoración de Jehová como único Dios de Israel exige la completa lealtad de toda la comunidad y de cada individuo de esa comunidad, y demanda de cada israelita una entrega sin reservas a las demandas del pacto. Y dice que debes amar con todo el corazón, el alma y fuerzas. Y esto significa una entrega total a Jehová. Todo tienes que darle. Me gusta mucho porque en el Antiguo Testamento el corazón simboliza la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. El amor no es una emoción del corazón, sino la decisión de obedecer. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecerle completamente en sus leyes. Jesús dijo, si me amas a mí, van a guardar mis mandamientos en Juan 14:15 y 14:21 y en 1 Juan 5:2. Popularmente se cree que el alma es el elemento espiritual de cada individuo, perdón, lo que vive después de la muerte, pero en lo que se llama la psicología hebrea, el alma refleja el principio de la vida. Y en el Antiguo Testamento el alma representa los sentimientos y los deseos humanos. Entonces, cuando estamos hablando de amar a Dios, está hablando de un todo, de todo lo que te representa, todos los sentimientos que puedas tener y todos tus deseos deben estar volcados a amar a Dios. Amar con todo el alma significa que cada persona debe colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Jehová y permitir que Dios controle su vida. La palabra fuerza significa el intenso deseo del ser humano de servir y obedecer a Dios. Amar a Jehová con todas las fuerzas significa la profunda decisión de que cada persona demuestra esta relación personal que debe tener con Dios. Y la verdad que el Shema habla de la entrega total de la vida de cada persona a Dios, del amor mutuo que debe existir entre su pueblo y Dios, un mismo amor que corresponde al amor por Dios y que Dios lo ha demostrado por Israel. Eh, Cuando un escriba, me acuerdo, bueno, recuerdo, ¿no? Cuando un escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo precisamente el Shema, declarando que este es el primero de todos los mandamientos, según Marcos 12:28-29. Y Moisés enfatizó la necesidad de que cada israelita debe de aprender las leyes y los mandamientos de Dios y enseñar la palabra de Jehová a sus hijos. Realmente es lo mismo que nosotros debemos aprender. Ese mismo principio es aplicado a nuestras vidas hoy porque eso es lo que va a ser una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia de hijos que le aman y le buscan. Cada nueva generación, desde Israel hasta nosotros, debe tener esta relación con Dios, debe aprender a amar a Dios día y noche, en su casa, en el trabajo, en todo lugar. Y cada padre tiene que repetirla a sus hijos hasta que ésta se vuelva parte integral de la vida espiritual de toda la familia. Esta es la misma implicación que tenemos hoy en día. La orden de atar la palabra en la mano, en la frente, es una manera de simbolizar, de enfatizar el continuo recuerdo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso hacía esa comunidad, la comunidad judía. Tomó este mandamiento tan literal que el Shema y otros pasajes bíblicos los escribieron en pequeños rollitos y los colocaban en cajitas memoriales y las ataban a sus brazos. Ellos la oraban durante la hora de oración y se llaman estas cajitas filaterías. Y eso lo podemos ver en Mateo 23, el capítulo 5, lo mismo que en Deuteronomio, el capítulo que estamos estudiando, que es el 6 en el versículo 8. Y después pusieron otras cajas que fueron colocadas en los postes de las cajas, de las casas, y esta se llamaba mesusuja. Pero eso se los explicamos después. Bueno, también Moisés está exhortando a la fidelidad en Deuteronomio el capítulo 6, del versículo 10 al 19. Otra vez Moisés les dice que deben de ser fieles a Jehová después de entrar en la tierra de Canaán,
La entrada a la tierra prometida sería el cumplimiento de las promesas que Dios les había hecho a Abraham y a su descendencia. Además, Israel recibiría como herencia la abundancia de la tierra y los bienes de los habitantes de Canaán. Los israelitas, aquí en el versículo 11, eh, toman las cosas de las personas a las que conquistaron. En otra lista, Moisés describe con mucho detalle la abundancia de todo lo que había en la tierra prometida. Ustedes lo pueden buscar en el capítulo 8, en el versículo del 7 al 11, en Deuteronomio 11, del capítulo del 13 al 15, y en Deuteronomio capítulo 33 también. Y Moisés temía, que en su corazón tenía este temor de que después de entrar a la tierra prometida y de acostumbrarse a la prosperidad de la tierra, Israel se iba a olvidar de Dios. Y créanme que hoy en día, cuando la vida de nosotros está en una aparente tranquilidad, donde parece que no hay problemas, pasan días, semanas, llegamos a meses, donde parece que hasta huele a playa, ¿no? Donde los días son placenteros, casi, casi. Entonces tenemos esta tentación de olvidarnos de todo lo que Dios nos ha dado, que toda esta abundancia y esta bendición precisamente fueron dadas por Dios para que nosotros le amáramos, porque por causa de su amor Él cumplió esta promesa. Israel no podía olvidarse de lo que Dios había hecho al haberlo redimido de la nación de Egipto y los había protegido en el desierto, y era también el Dios de Canaán y era el responsable también por esta fertilidad de la tierra, y él se les estaba dando. Moisés usa tres palabras para exhortar al pueblo a que sea fiel a Jehová. Ahí en el versículo 13 podemos ver la primera que dice, deben temer a Jehová. Temer es la actitud que incluye reverencia, respeto, adoración a Jehová. 2, servir a Jehová. La palabra servir está relacionada con la palabra esclavitud que vemos en el versículo 12, porque ellos servían al faraón de Egipto. Esa era la esclavitud. Y ahora deben servir a Jehová en adoración. La tercera palabra es jurar en el nombre de Jehová. Otras traducciones dice, cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre, porque vas a cumplirlo. Jurar en el nombre de Jehová es reconocerlo como la autoridad suprema de cada persona, y Él es el único Dios de Israel. Y cuando ellos juraban, en verdad ponían su vida de por medio de que esto era así, no como ahora se hace, ¿verdad? Bueno, Jesús usó este pasaje cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Si nosotros recordamos Mateo 4:10 y Lucas 4:8, la tentación de servir a otros dioses fue un problema que Israel cómo enfrentó durante su historia, la mayor parte de su historia. Si Israel se olvidaba que Jehová era la fuente de todas sus bendiciones, se volvería a sus dioses de la tierra. Y especialmente se menciona a Baal, el dios de los cananeos. Los cananeos creían que Baal era el dios que controlaba el ciclo de la naturaleza y traía la lluvia que producía fertilidad de la tierra. Servir a otros dioses provocaría la ira de Jehová, porque Él es un Dios celoso que no permite competencia. La referencia de que Jehová, de Jehová como un Dios celoso, se aclara en la referencia del segundo mandamiento que vimos en el capítulo, o que pueden leer en el capítulo 5, del versículo 8 al 10. Él irá tras otros, tras ellos, más bien, si ponen a otro Dios en su lugar. No puedes poner a prueba a Dios. Así como Israel había hecho en Masá, la palabra Masá es un lugar, esta palabra significa prueba. Poner a Dios a prueba es dudar de su fidelidad o imponer condiciones a sus promesas. Es igual que tentar a Dios, ya que tentar es provocar a Dios a actuar según lo que yo quiero. En Masá el pueblo necesitó de agua, pero ellos no creyeron que Dios podía proveer de ella y de esta manera suplir sus necesidades. En Masá Israel propuso que la producción de agua sería una evidencia de que Jehová estaba con su pueblo. En su hora de la crisis, el pueblo de Israel se olvidó que Dios había cuidado del pueblo durante 40 años. Y esta fue una jornada en el desierto y de que Jehová había provisto por todas las necesidades de Israel.
Jesús usó estas mismas palabras cuando Satanás le invitó a echarse del pináculo del templo en Mateo 4:7. Oír la voz de Satanás es lo mismo que estar haciendo eso, de seguir a Baal era igual, o sea, decirle a Dios que él estaba equivocado, que él estaba siendo infiel, que él no proveía lo que su pueblo necesitaba. Para vencer la tentación de servir a otros dioses, Israel tenía que obedecer cuidadosamente la palabra de Jehová. Israel tenía que obedecer fielmente las leyes y los mandatos si deseaba disfrutar de los bienes de Canaán. La obediencia a las demandas del pacto era la condición necesaria para el éxito de Israel en la tierra prometida. La obediencia trae dos grandes bendiciones a Israel y lo mismo para nosotros. Ellos tomaron posesión de la tierra y tendrían victoria sobre sus enemigos. Si Israel quería disfrutar de los bienes de la tierra de Canaán, tendría que obedecer fielmente las demandas del pacto que Dios había hecho con ellos. Otra parte de lo que nosotros tenemos que hacer, según lo que marca Deuteronomio 6, está hablando de la instrucción de los hijos. Es tan importante y es vital para nuestros hijos que como herederos de Israel, los hijos de Israel como herederos de los patriarcas estaban incluidos en esta promesa del pacto. Por eso, cada israelita debería ser instruido por sus padres, la continuidad de la fe dentro de esa comunidad del pacto y el fruto de la comunidad de fe dependía de la enseñanza que los hombres deberían impartir a sus hijos. Esto es lo mismo que en nuestros días. No sé si ustedes, bueno, ojalá y pudieran leer en La última generación de cristianos, porque habla precisamente de esta desobediencia que nosotros cometemos con nuestros hijos. Si yo no estoy pasando mi fe a mis hijos, ¿ellos en dónde van a estar? No van a probar estas bendiciones. ¿Por qué? Porque la vida que van a tener va a ser contraria a lo que Dios dice. Por eso debo enseñarles a amar su palabra. Los padres deben enseñar a sus hijos esta obra salvífica y redentora que el Señor ha tenido para nosotros desde la eternidad. Esa liberación que estos israelitas debían enseñar a sus hijos desde Israel y todos los deberes que les correspondían hacer a los israelitas. El propósito de enseñar a cada israelita la experiencia de Israel en el éxodo de Egipto era la de conservar en la memoria de las futuras generaciones lo que Jehová había hecho en Egipto para rescatar a su pueblo. La respuesta que el padre daba a su hijo en la Pascua es precisamente la confesión de fe de Israel. Si nosotros vemos ahora del versículo 21 al 25, esa respuesta es la gran obra de salvación hecha por Jehová, desde la redención de Israel de la esclavitud de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Nosotros debemos transmitirla hoy en día, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos prueben y vean esas bendiciones que tenemos. Mire, la obra salvífica de Jehová, que un padre puede transmitir o debe transmitir a sus hijos, para que ellos vean las señales y los grandes prodigios que vienen desde el versículo 22. Incluyen no solamente la demostración de poder en Egipto, sino también todas las señales hechas en el desierto durante los 40 años de peregrinación. La redención de Israel será completa cuando la promesa hecha a los patriarcas se cumpla con la conquista de la tierra de Canaán. Por medio de su obediencia a la palabra de Dios, Israel heredaría la tierra prometida y la obediencia a la palabra de Dios sería la justicia de Israel. Justicia. Esta palabra describe una relación verdadera y personal con Dios. Cuando Abraham creyó en Dios, le fue contado por justicia, según Génesis 15:6. La completa obediencia a los preceptos de Dios justifica a Israel, porque la obediencia de Israel produce una relación verdadera con Dios. Esta es una vívida demostración de la fidelidad de Dios, de cumplir sus promesas. El amor no es una emoción del corazón, sino es la decisión de obedecer. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer completamente sus leyes. Jesús dijo, si me amas a mí,
guarden mis mandamientos, como se los había comentado. En verdad es una bendición el poder estudiar cómo Dios nos ha dado todas estas bendiciones, el poder recordar cuando nosotros vemos hacia atrás de todo lo que nos ha cuidado, todo lo que nos ha provisto, esas bendiciones que nosotros podemos poner en una libreta y van a ser innumerables, no podemos contarlas. Y diario nosotros estrenamos sus misericordias. Entonces, hermanos, vamos a orar. Les recuerdo que este 25 de septiembre tenemos nuestra conferencia para mujeres. Quien gobierna tu corazón, gobierna tu casa, con la licenciada Judith Díaz. El costo de recuperación es de 50 pesos. Arriba del video vienen todas nuestras redes para que ustedes nos sigan y estén más informados de lo que como Iglesia Amada estamos haciendo. La verdad es un placer el poder compartir con ustedes. Si tienen algún motivo de oración, pueden dejarlo escrito aquí abajo y nosotros vamos a estar orando por él en la semana. Tenemos nuestros cultos de oración el miércoles a las 8 de la noche, es estudio y oración. Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos oración y a las 11:30 tenemos el culto. Si te quieres reunir con nosotros, mándanos un WhatsApp, un mensajito por inbox y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Es una bendición el poder estudiar su palabra, poder compartirla con ustedes. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra, porque has demostrado que es una carta de amor para nosotros, Señor, y queremos responder de la misma manera. Bendice, Señor, a cada hermano que ha escuchado en este mensaje, Señor, de devocional. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar, amar tu palabra y sobre todo, Señor, poder comunicarla a nuestros hijos para que ellos la abracen de la misma manera, con el amor, Señor, que tú requieres para poder amarte, servirte, Señor, y poder hacer todo conforme a tu palabra. Bendícenos, Señor, y en verdad que no olvidemos, Señor, que lo que tenemos hasta hoy y donde estamos hoy es porque tú has sido fiel en cumplir tu palabra, Señor, para con nosotros. Bendice a cada hermano, Señor. Bendícenos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga.